Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio tiene un detalle con las mujeres que acompañaban a Jesús. Incluso da algunos nombres: Magdalena, Susana, Juana, que además había otras. Y dice, es un detalle, ¿verdad? Un detalle que no hay que pasarlo desapercibido, que ellas eran las que le ayudaban con sus bienes. Es decir, los apóstoles, bueno, en este fragmento del Evangelio, obviamente, que no sería siempre así, pero en este momento, los apóstoles habían dado la vida, en el sentido de dar su tiempo, su dedicación. Sabemos de Pedro que estaba casado, porque tenía suegra. Una cosa va unida a la otra, salvo que fuera viudo, que no lo dice el Evangelio, ¿no? Encima de que si tienes suegra y no tienes mujer, ya entonces la cosa es realmente mala suerte, ¿no? Pero podía estar viudo el hombre, ¿no? Pero probablemente no. Es decir, habían renunciado a cosas importantes en su vida, o bien su familia, o bien el proyecto de familia. Es más difícil renunciar al proyecto de familia que a la familia, porque los sueños, sueños son. Luego la realidad no suele ser como los sueños. Así que un muchacho, cuando renuncia al sueño de tener una familia, o una muchacha, no renuncia a esta señora concreta o a este señor concreto después de 20 años de casados. Renuncia a esa chica ideal o a ese chico ideal, o recién casados que después se parecen más o menos a lo que sucede, repito, después de 20 años. Salvo excepciones, algunas de las cuales honrosamente están aquí presentes. Los apóstoles se dieron, ya no tenía nada más que dar. Es decir, ¿qué iba a dar San Pedro si no estaba ganando dinero porque había dejado la barca de pescador? San Juan y Santiago exactamente igual, también eran pescadores. Hombre, San Mateo, ayer celebrábamos la fiesta, si tenía todavía algo en el banco, como había robado mucho, pero ya dijo San Mateo cuando en su conversión que después de devolver lo robado, incluso dice que le dio el doble a los que robaron, mucho tenía que haber robado. Bueno, pues le quedó, y eso se lo dio a los pobres. Eran pobres. Ahí estaban las mujeres. Primero que nos dice este Evangelio es que las mujeres disponían de dinero. Es que el mundo judío era bastante avanzado con respecto a otro tipo de culturas. La mujer, aunque no era de la misma categoría que el hombre para el judío, aquel judío de aquella época, era sin duda mucho mejor tratada en el mundo judío que en el mundo pagano. Había excepciones también, naturalmente, fuera del mundo judío. Disponían de dinero, pero ahí me parece una cosa significativa. Qué clásico, ¿verdad? Qué eterno. Que el dinero de que disponían, sobre todo, era el de sus maridos. Digo, qué clásico y qué eterno, ¿verdad? Es decir, Juana, mujer del intendente de Herodes, mujer de Cusa, el intendente de Herodes, el intendente era el administrador. Herodes, no era el Herodes que había querido matar a Jesús cuando era bebé, era el hijo de aquel, ¿no? Pero al fin era un reyezuelo, que tampoco era un gran rey, era un reyezuelo, pero debía de tener posibles, y el intendente seguramente hacía aquello de el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Y curiosamente la señora de aquel intendente, de aquel tirano Herodes, era la que estaba ayudando a Jesús. Repito, qué clásico y qué eterno. Pero son detalles significativos del Evangelio. Primero, el papel de la mujer. Acompañaban a Jesús. No eran apóstoles. El Evangelio dice que iban los 12 apóstoles y las mujeres. Él no dice los 12 apóstoles y las 8 apostolesas o obispesas o sacerdotisas. Aún no había instituido el Señor el sacerdocio, eso lo hizo el Jueves Santo. Acompañaban a Jesús. Y esto era una revolución, era seguramente para algunos un shock. Acompañaban a Jesús. Hombre, me imagino que irían a casas donde ellas se alojarían en un lado, ellos en otro, porque era la costumbre también, naturalmente. Acompañaban a Jesús y le ayudaban. Y le ayudaban en algo tan importante como ser las que
sostenían la evangelización. Ellas no estaban predicando. Normalmente los apóstoles tampoco, excepto cuando Jesús les mandó de dos en dos. Quien predicaba era Cristo, porque era el Señor. Los otros que estaban aprendiendo, ya les llegaría el día. Pero ellas hacían posible eso. Era un trabajo en equipo. No era un trabajo menor, era un trabajo en equipo. Cuando uno ve lo que es una familia como debe de ser, te das cuenta de que en una familia no hay trabajos menores y que en una familia todo debe de ser hecho, o todo debe de ser hecho por todos. Me refiero que todo el mundo pase por todo, que no sea solo la señora la que haga la comida o la señora la que planche, por ejemplo, o que incluso aunque haya especializaciones, pero que sin embargo esas especializaciones sean complementarias. Lo que no puede ser es que uno tire del carro y otro vaya subido en él. Tenemos que hacer un trabajo en equipo y cada uno tendrá su parte. Y yo creo que esa es la lección del Evangelio de hoy. ¿Qué papel nos queda a nosotros, sacerdotes? ¿Qué papel queda a los laicos hombres? ¿Qué papel queda a los laicos mujeres? ¿Qué papel queda a las religiosas? Es un trabajo en equipo. Yo creo que está ya superado, por lo menos en el mundo en el que yo me muevo. No digo que haya por ahí lagunas, ¿verdad?, en otros tipos de sociedades, pero está ya superado ese sentimiento de superioridad que puede tener el sacerdote o que puede tener el obispo o que puede tener el papa. No, aquí somos todos hijos de Dios. Y este sacramento base que es el bautismo es la fuente principal de nuestra dignidad. Siempre me he fijado en las grandes mujeres de la historia de la Iglesia, empezando por la Santísima Virgen María. Hay tantas. Sin ellas la Iglesia no habría sido igual. ¿Qué habría sido la Iglesia sin una Santa Teresa, sin una Santa Clara, por ejemplo? Es decir, el Señor no solamente entonces se dejó ayudar por la mujer, sino que siempre se ha dejado ayudar por la mujer. Es verdad que el Señor hace lo que quiere, que para eso es el Señor, ¿verdad? Pero las grandes apariciones de Jesús han sido a mujeres. Una Santa Margarita María de Alacoque recibe la aparición del Señor como Sagrado Corazón. Una Santa Faustina Kowalska recibe la aparición del Señor como Divina Misericordia. Una Santa Bernadette recibe la aparición, en este caso, de la Virgen en Lourdes. Y un grupo de niños, de los cuales 3 son mujeres, de los 4, 3 son mujeres, recibe la aparición de la Virgen en Fátima. Es decir, aquí lo que importa no es ser hombre o mujer, no es ser cura o laico, no es ser obispo o ser un sencillo y humilde cura de parroquia. Aquí lo que importa es ser santos. Hasta que no nos metamos esto en la cabeza, estaremos haciendo una iglesia de clases de género, masculino, femenino, o trans, quién sabe, de clases, o bien de mando, de control, de poder, al fin de clases. Repito, el Evangelio de hoy nos enseña que para Jesús todos eran igualmente importantes y todos le ayudaban, cada uno según su papel. La tal Juana debía de ser, importantísima, importantísima, y debía de tener a su marido además muy contento. No sé si el marido estaba también contento de que la Juana se fuera con Jesús, no tengo ni idea, pero en todo caso, sin ella, a ver cómo pagaban aquellos viajes, aunque fueran andando, a ver cómo comían. En algunos sitios le darían de comer gratis, en otros sitios tendrían que pagarlo y tendrían que pagar un alojamiento. Cada uno tiene un papel. No nos avergoncemos de nuestro papel. No consideremos que nuestro papel es inferior. El papel que tenemos todos es ser santos. Y en eso, vuelvo a repetir, las mujeres en la historia de la Iglesia han dado un grandísimo ejemplo, en muchas ocasiones superior al de los hombres. De pie, por favor.